queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Queridos hermanos, hoy vamos a llegar a un fin, al final del capítulo 4 de Ruth. Hemos estado estudiando Ruth, ¿sabían eso? ¿Sí? ¿Alguien se había enterado de eso? Llevamos 4 domingos con Ruth. De hecho, llevamos 5 domingos Ruth, ¿o no? ¿Un intermedio? No, 4. Bien, 4. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias, si es que la trajeron, sus Biblias digitales. Si es su Biblia digital, le invito a que pueda poner ahí modo avión para que ningún WhatsApp ni pensamiento intrusivo entre a desviarnos de la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura al capítulo. Ruth, capítulo 4. Vamos a estar estudiando. Boaz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano, de quien Boaz había hablado, iba pasando, le dijo: «Oye, amigo, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntate aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: «Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti». Y le dijo: «Ok, la redimiré». Entonces Boaz dijo: «El día en que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre de los difuntos de su heredad». Y el pariente más cercano respondió: «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tu derecho de redención, pues yo no puedo redimirla». Y la costumbre en los tiempos pasados de Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y le daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz: «Cómprala para ti», y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, a la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto de su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy». Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: «Somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares y el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven». Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama, que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz». Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron: «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares el padre de Esrom, Esrom el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nasón, padre de Salmón, y Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Interesante lectura. Hoy terminamos la historia de Ruth en el capítulo 4. Y quizás podríamos resumir esta historia, o hasta este punto de la historia, como una cadena de decisiones humanas que llevaron a un par de mujeres hasta un punto muy bajo en sus vidas. Pero con una pizca de esperanza. De tener un proyecto familiar, Noemí, el poder de tener la estabilidad económica, emocional,
y vivir tranquilas a estar absolutamente solas y desamparadas. Y literalmente no tenía nada. Y lo que tenía no podía tomarlo como para ella misma. Y desde la nada, como lo hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, hay una pizca de esperanza. Bueno, en el capítulo 1 también. Y en el 3 también. Llegamos a una pequeña luz que entra como de esperanza a la vida. Que ellas toman decisiones, aunque no va a mejorar en nada su actualidad emocional, momentánea, pero hay esperanza. ¿Qué era esa esperanza? Noemí, en Moab, escuchó que su Dios había visitado su tierra y cerca de Dios dijo, puedo irme a refugiar bajo sus alas y siempre bajo las alas del Señor voy a tener esperanza y paz. No va a cambiar mi contexto para nada, pero voy a estar cerca de Dios. Y eso es mi esperanza. Y se fue. Y Noemí, viuda, sin hijos, en una época donde ser viuda y sin hijos significa estar peor que ser pobre, sino que desamparada absolutamente. Era lo más bajo de la sociedad porque eran despreciadas. Y ella se va con Ruth, su nuera, porque se habían casado sus hijos, pero se habían muerto. Y deciden ir a donde estaba Dios que había visitado. Y ahora en esas cosas de la vida estamos haciendo un resumen de su vida, ¿verdad? Y en estas cosas de la vida, lo dijimos en una predicación, aunque suene raro, vayan a escucharla, porque estas cosas de la vida decimos que pasan como aleatoriamente y después nos damos cuenta que era Dios todo el rato haciendo sus planes sobre nuestras decisiones. Ruth dice, no me voy a morir acá, no voy a hacer una carga para mi suegra, me voy a ir a trabajar al campo, a recoger espigas. Había una ley que le permitía al extranjero y al pobre ir a recoger espigas, y el dueño del campo tenía que permitirle. ¿Se cumplía? Obvio que no, porque me estorbaba. Pero ella fue, quizás con la esperanza de encontrar un poquitito de alimento, pero con toda la convicción y con toda la certeza de que iba a ser maltratada, de que iba a ser discriminada y de que seguramente iba a estar todo el día entre campo y campo hasta que alguien, por cansancio, le iba a decir, ya, saca de ahí algunas cositas. Y no fue así, sino que encontró gracia ante los ojos del dueño de ese campo, y ese dueño se llamaba Boaz. Hasta ahí todo bien, porque buena onda Boaz, buena onda Ruth. Ahora llega a la casa y le cuenta a Noemí, y aquí todo gira a otro lugar, porque ese dueño, al escuchar, Noemí al escuchar esta historia y al saber el nombre, en el capítulo 2, versículo 20, dice, Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también a Noemí, el hombre es nuestro pariente, es nuestro redentor. Ojo, ahí cada vez que dice ahora, desde ahora en adelante, que vamos a decir pariente cercano, en realidad esa palabra que es compuesta, pariente cercano, en el original en hebreo es redentor. Obviamente redentor hay que explicarlo, entonces los traductores lo hacen más simple para poder entenderlo. Pero vamos a ocupar esa palabra, redentor. Ahora, ¿qué es el redentor? No, a redentor lo asociamos como a Dios, a divinidad, mi redentor. Sí, pero es una palabra un poquitito más común y que está estipulado acá en el Deuteronomio versículo 25, y el versículo 5 le voy a leer y dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer su nombre para su hermano en Israel y no quiere cumplir conmigo su deber como cuñado.
¿Sí? Esa era la figura de el pariente cercano, pero la palabra el redentor. ¿Por qué? Porque llegaba, se embarazaba y tenía un hijo, y ese hijo era el heredero. Y desde ahí iban a crecer. Ahora, miren lo que dice Números 27:9. Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. O sea, ¿qué significaba? Que como no el pueblo de Israel era solo el pueblo de Israel, y para perpetuar ahí ese linaje, no se podía casar con otros, entonces buscaban hasta el pariente más lejano, y así iban. Entonces Noemí se enteró por esas casualidades de la vida, que Booz era el pariente, que podía hacer esto. O sea, tenía el derecho de casarse con Ruth y engendrar un hijo que para Ruth sería en el nombre de su esposo, y para Noemí sería su nieto. Entonces ya no es casual. Y eso es lo que ve Noemí, por eso dice, alabado sea el Señor. Porque dentro de todas las posibilidades, sí encontramos a esta persona que no sabía que existía, o quizás sí sabía, pero de aquí a encontrarlo, y porque obviamente la gente no quería hacer esto, no le gustaba hacer esto, porque perdían. Y para definir entonces la redención, hermanos, tengo una definición. La redención es el acto por el cual alguien con el derecho y la capacidad de hacerlo interviene para rescatar, restaurar y dar un fruto a quien no podía alcanzarlo por sí mismo. Implica pagar un precio, una decisión voluntaria y un amor que busca restituir dignidad, herencia y pertenencia. Noemí sabe que las casualidades no existen, y Booz se encontró con Ruth casualmente, halló gracia incluso Booz a Ruth en los ojos de Booz. Entonces todo se estaba dando, era Dios respondiendo quizás a muchas oraciones, y sabe que Booz puede redimirla. Ahora estuvimos en el capítulo 3, así que Ruth en el capítulo 3 prepara todo. Manda a Ruth con un plan. ¿Se acuerdan de eso? Quizás por ahí una musiquita de Axel. Amo lo que amas yo. Es la situación romántica de la historia, hermano. ¿No se entendió? No importa. Un Careless Whisper. Bueno, pero es la parte romántica de la historia. ¿Por qué? Porque ahí se están declarando, a ver, no es como ahora que se declara el amor, sino que sí le está diciendo que se puede casar con ella y que ella está dispuesta. O sea, hay una declaración de amor, de crear familia. En el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 9, dice, Booz le pregunta, ¿quién eres? Y ahí pongan la música de fondo. Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es, ¿qué dice el versículo? Redentor. ¿Sí se entiende? Y desde ahí la palabra, cuando dice pariente cercano, desde acá empieza a usar en realidad la palabra redentor. Entonces ella le dice, por cuanto es redentor. Le está diciendo que, por cuanto usted se puede casar conmigo y yo con usted. Ahora, primero podríamos decir que las mujeres siempre tomando la iniciativa, ¿no? ¿Quién pidió pololeo aquí, no? Ella fue y hizo este plan y le dijo. Ahora, ¿podrá ser retribuido esta declaración de amor y de compromiso? ¿O será un soldado caído, Ruth? Bueno, conversa con Booz, quien la trata con amor, y en el versículo 3:11 dice, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Oh, retribuido. Estamos casi. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Interesante. Hicimos match. Ahora bien, en verdad soy tu redentor, le dice. Pero hay un redentor más cercano que yo. Casi perfecto. Casi todo se resuelve. Y nuevamente estamos dependiendo quizás del destino
Y la situación y la estabilidad y el contexto de una persona esperando una decisión humana de una persona que quiera o no quiera tomar una decisión. Y es donde hicimos las preguntas en el capítulo 12 sobre, ¿será la voluntad del Señor? ¿Es vos el plan soberano de Dios para su vida? Y es ahí donde vamos a comenzar, con esta incertidumbre, ¿sí? ¿Es retribuido el amor? ¿Es retribuido el pan? Sí. Pero hay una arista que si se cumple, podemos lograrlo. Y si no, ¿qué sabemos nosotros? El versículo 3:18 dice, entonces Noemí le dijo, cuando se enteró de esta historia, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Vos subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el Redentor, de quien vos había hablado, iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó, y vos tomó a 10 hombres de los ancianos y le dijo, siéntate aquí. Ellos se sentaron. Entonces dijo al Redentor, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano, Elimelec. Y pensé informarte diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y después de yo. Tenso el ambiente, ¿no? Lo primero que quiero destacar, y porque quiero destacarlo un poquitito más adelante, que si alguien tiene la Reina Valera 60, sabrá que dice fulano. ¿Sí? ¿Alguien tiene la Reina Valera? Dice fulano. ¿Qué palabra más? No es fulanito, ese es otro. Este es fulano. Y en nuestra versión Nueva Biblia de la América dice, oye amigo. Ya, esta expresión está tratando de decir, está tratando de no decir el nombre de la persona, sino que lo está tratando de dejar como anónimo. Entonces dice, esa persona, ese pariente, el Redentor, pero él. No quiere decir el nombre. Ese es el concepto de esa frase, ¿ok? Y guarden eso porque lo vamos a ver más adelante. Ahora, la puerta donde van es donde normalmente se hacían los tratos y donde ahí se cerraban los contratos en Israel. Ahora, vemos a Noemí entonces, vimos a Noemí y a Ruth tomar iniciativas de obediencia, ¿no? Vimos cómo ellas tenían la capacidad o vieron bajo los principios basados en Dios y que era lo correcto ante Dios de tomar decisiones. No sabemos qué va a pasar, pero quiero tomar decisiones. Voy a tomar la iniciativa. No voy a esperar que, entre comillas, Dios venga hacia mí, sino que yo voy a ir y tomar la obediencia y voy hacia Dios. Ahora, lo mismo pasa con vos. Porque probablemente vos podías haberse quedado callado y decir, lo hago piolita, total. A ver, es viuda, ¿no? Me puedo casar. Él no era casado. Pero quiso tomar la decisión voluntaria de obediencia, la iniciativa, y quiso hacer lo correcto. Y esperar que Dios ayude en el proceso. Y por eso es importante esta pregunta que cuando decimos, ¿será la voluntad de Dios esta situación? Porque si Noemí estaba en su casa tranquila y dijo, está todo listo, mira, por esas casualidades de la vida se encontraron, entonces él le halló gracia en ojos tuyos, se va a hacer esto. Y de repente vemos, y alguien podría interpretar de vuelta, bueno, el Señor cerró la puerta. No era la voluntad de Dios, pues viste, había otro. ¿O no? Muchas veces pensamos así. Y yo creo que la respuesta, la pregunta, en realidad está equivocada, porque no podemos andar preguntando cuál será la voluntad de Dios, sabiendo que Dios tiene los pensamientos más altos que nosotros. Y quizás con eso nos justificamos un poquitito, bueno, no se pudo, no es la voluntad de Dios. Sino que deberíamos preguntarnos, ¿estoy tomando, lo que estoy haciendo está basado en mis criterios, en los criterios de Dios? ¿Están alineados al pensamiento de Dios las decisiones que voy a tomar? Si la respuesta es sí, como lo que pensábamos, dijo, puedo perder, pero voy a hacer lo que es correcto ante Dios. Y esa es la pregunta. La pregunta y la respuesta no es, ¿será la voluntad de Dios que pudo haber dicho Noemí? Dijo, estamos haciendo lo correcto. Hagamos, avancemos. Se cerró una puerta, pero avancemos. Es correcto ante Dios. Y hemos visto a través de toda esta historia que aunque parece todo ser contrario a lo que querían, impresionantemente es como Dios al final de la historia siempre está y resuelve todo. ¿Se acuerdan de la historia de José? Lo vendieron, lo querían matar, pero no lo querían matar. Un hermano se fue, lo vendieron.
Y años después apareció allá dándole comida a sus hermanos. ¿Y qué dijo él? ¿Ustedes son unos malditos que me mataron? ¿Que me querían matar? Le dijo, no, tranquilo. Entendí que el Señor me envió acá, a través de sus decisiones, pero el Señor me envió acá. Ahora, el Redentor de Noemí tiene el derecho de comprar la tierra y por eso tiene que comprar también o adquirir a la viuda. Ahora, vos y el pariente, el fulanito, no tienen problemas económicos, acá no hay ningún problema para tomar la decisión, alguna objeción. Solamente desde acá el texto nos va a poner en una disyuntiva moral. No es que ¿cuánto sale? Preguntó. No, es tú tomas la decisión o no tomas la decisión y la arista va a ser un hecho moral. Porque vemos en el versículo 5, dice, vos le dijo, el día en que compres el campo de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Asquito, moabita. ¿Se acuerdan? Israelitas, moabitas, Asquito, Joaquín Boserena. A fin de conservar el nombre del difunto de la heredad. Entonces lo que le está diciendo es, sí, pero hay una arista más. Está muy buena la oferta de la tierra, ¿sí? No, yo veo que tienes plata, puedes hacerlo, pero vas a tener que quedarte con Ruth, porque es el derecho que ella tiene. Ahora viene ahí la pregunta, ¿vale la pena tener tierra y quedarse con la moabita, Asquito? El 6 dice, y el Redentor respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti, usa tu derecho de redención, pues yo no quiero redimirla. Y el versículo 8 dice, y el Redentor dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. En otras palabras dijo, no vale la pena. No vale la pena. Mira, es una muy mala inversión para mí. Ahora las mujeres en esa época veían la redención como oportunidad para garantizar la continuidad familiar y brindar seguridad a las viudas. Sí, absolutamente. Porque así iban a tener seguridad y iban a garantizar su heredad. Y los hombres, por el contrario, los hermanos que tenían los redentores, ven la redención como una amenaza. Obvio que es una amenaza. Y va en contra del deseo de proteger sus propios intereses. El Redentor tenía que comprar la tierra, casarse con la moabita, y además cuando tuvieran un hijo, como lo leímos en la lectura pasada, tenía que ponerle el nombre del muerto, del difunto. ¿Para qué? Para que de ahí ella tuviera heredad, tuviera descendencia. O sea, él compraba la tierra, gastaba plata y le iba a regalar esta tierra de heredad a otra persona. O sea, Noemí iba a tener un nieto como si fuera un hijo. Y la redención es eso, restaurar el nombre de los muertos a su herencia. ¿Qué ganaba el Redentor con esto? Nada. No, nada. Absolutamente nada. Perdía. O sea, tenía que cumplir una obligación, porque el principio bíblico era de Dios, ayudar, restaurar. Y ese principio de redención lo vamos a ver al final. Cómo después podemos decir, por eso el Señor es nuestro Redentor. ¿Qué gana Él con nosotros? ¿Qué gana contigo, Lalo? ¿Y conmigo? Se va a pérdida. Ahora, en otras palabras, la acción de un Redentor era entonces que entraba a la historia de la persona para cambiarlo y hacer desde la pobreza, desde la pérdida hasta la plenitud. Porque ella se aseguraba con eso. Y en Génesis 38 hay un caso, una historia muy particular, de esas que, tan particulares, de esas que meditando en el estudio digo, y si lo cuento, no lo cuento, no quiero decir esas palabras. Pero bueno, cuando el Señor dice, habla, hay que hablar. En Génesis 38 habla sobre la historia de Tamar, que es nuera de Judá, y es una historia, por así decirlo, rarísima. Rarísima. Tamar se casó
Judá es su suegro, Tamar se casó y su esposo, dice la Biblia en Génesis 38, y después lo pueden leer tranquilamente, que era bastante malo. Y el Señor le quitó su vida. ¿Sí? Ella quedó sin hijos. Entonces su suegro, Judá, le dijo a su otro hijo, Onán, que se llamaba, que cumpliera su deber de redención con Tamar. Le dijo, hijo, usted tiene que cumplir el deber ahí. Onán debía casarse y cuando tenga un hijo, ¿qué debía hacer? Si tenía un hijo, del hermano, ¿verdad? Exacto, eso es lo que tenía que hacer. Entonces, Onán no quería hacerlo. Y dice la Biblia que, palabras fuertes de menores de edad, pero dice la Biblia, y me encanta que lo diga, 4.000 años atrás, no, un poquito más. Pero dice que derramaba su semen sobre la tierra para no embarazarla. Buen truco, dijo algunos por ahí. Y Dios vio eso como un acto de soberbia absoluta y le quitó la vida. Porque dijo, sí, lo voy a hacer, pero en la intimidad dijo, estáis loco. Disfruto de todo, puede ser, pero no le voy a dar un hijo. Me va a quitar mi heredad. Y el Señor le quitó su vida. ¿Y por qué lo nombró esta historia? Porque después la cita en las generaciones. Ahora, si ya eso sonó raro, viene algo más raro todavía. Tamar buscó la forma las mujeres recuerden que querían garantizar su herencia porque si no quedaban desamparadas. Y buscó la forma y se disfrazó de prostituta. Y cuando vio pasar a su suegro, se camufló, la embarazó. Cuando su suegro se dio cuenta que estaba embarazada, la iba a matar. Y le dijo, pero yo tengo unas cositas acá de la persona que me embarazó. Y era el suegro. Y el suegro dijo, buen truco, dijo. Buen truco. Y así es Fares. Lo importante es que a lo que voy que esto, que el Redentor nunca buscaba aceptarlo. Nunca buscaba hacer la redención. Porque se iba a pérdida, absolutamente. Y las mujeres buscaban la forma de ser redimidas, pero ahí había un brecho. No es algo legal como que un juez o alguien, un Estado puso la ley, sino que es Dios mismo. Entonces eso me parece muy curioso, ¿no? Porque nosotros es como... me pasa cuando vengo de noche a veces de jugar a la pelotita. Pero por ejemplo en la carretera ahí para subir a Suecia hay un semáforo que está en rojo y no viene nadie y justo me da el rojo y no viene nada por ahí. Nada por acá. Y está mi cumpito, tiene una monedita, me dice. El flaco alto ese. Y ahí uno dice, entiendo el fin de la ley, ¿no? Entiendo el fin que es porque hay que respetar, pero no viene nadie. Nadie. Y voy a esperar 30 segundos acá que el viejito se ponga más tiritón y me pegue un piedrazo. ¿O no? ¿O no? Ahí hay una angustia porque uno no entiende el fondo del asunto, ¿no? Y es lo que le pasaba también a ellos con la redención. No entendían el fondo. Pero los pensamientos son de Dios. ¿Fue por mí? Ahora, redimir, entonces, lo que iba a hacer vos es entrar en la ruina del otro y transformarlo en esperanza, pagando un precio que solo el amor estaba dispuesto a dar. Solo era un acto de amor. Ahora miren lo que dice el 9. Entonces vos, dijo el anciano de todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que le pertenecía a Quelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón. Ahora, ¿para qué dice? Para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto de su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento, y ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, opa, somos testigos. Y haga que el Señor a la mujer que está en tu casa como Raquel, Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú adquieras riqueza de Nefrata y seas célebre. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es terriblemente raro. Y él era, si lo escuchamos la semana pasada, era una persona que probablemente era mucho más viejo que Ruth. O sea que quizás esa era la última oportunidad de tener un hijo, si es que tenía un hijo también.
era la única oportunidad, iba a tener un solo hijo. Entonces lo que estaba haciendo es un acto de amor absoluto. Y si pensamos en Fares, el hijo de Tamar y Judá, es antepasado de vos. Ese hijo que salió como a la mala, ¿no? Esa heredad, ese redentor que salió a la mala. Y la mamá de vos, ¿saben quién era la mamá de vos? Rahab se llamaba. ¿Le suena Rahab? ¿Hay alguien que se llama Rahab acá? No, porque Rahab era una prostituta que escondió a los espías en Jericó y ella fue parte del pueblo de Israel a través de ese acto. ¿Se acuerdan que cayeron todas las murallas menos un payasito ahí y con un hilito rojo? Es la mamá de vos. Entonces, si pensamos en eso, las historias duras y raras, complicadas, que venían desde las familias de vos, siempre con cosas raras, seguramente esto sí se sabía, obviamente, y era como, mira, ¿y vos? Seguramente, no lo tengo idea, se me ocurrió ahora, pero quizás por eso tampoco nadie quería tener familiares con vos, o no tenían mucho que ver. Ahora, por eso la redención, hermanos, y ese acto de redención siempre plantea la tensión de que alguien tiene que pagar el precio y alguien recibe vida. No es justo según los cálculos humanos. Por supuesto que no es justo, pero es un profundo deseo de amar a la otra persona. Hermanos, y creo que con la redención nosotros tenemos que pensar, si estamos esperando que Dios sea justo con nosotros, y si tú quieres que Dios sea justo contigo, Dios lo puede ser. O bueno, ya no lo fue. Por eso envió a su Hijo. Porque la justicia para nosotros es la muerte. Y si piensas que Dios es injusto contigo porque no responde o no cumple como nos quiere a nosotros mismos, entonces no nos conocemos realmente a Dios. Ahora los ancianos que está en la historia de vos, están dando esta bendición a esta rara circunstancia y estableciendo cómo ese corazón justo de vos y misericordioso y tremendo de amor, que sea bendecido. Porque todos saben al final que vos se va a la pérdida. Vos lo que está haciendo solo por amor, quizás va a disfrutar de Ruth hasta que se muera y de su compañía porque la ama, pero desde ahí en adelante, sus generaciones, algo que es muy importante en el pueblo de Israel, a él no le importó. ¿Y se acuerdan que dije? ¿Se acuerdan de fulanito? ¿Sí? ¿Fulanito? ¿Fulano? ¿Oye, amigo? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿El fulano? No tenía nombre. ¿Y qué él buscaba con rechazar a Ruth? Proteger su nombre. Que su nombre siguiese por las generaciones. Y qué curiosamente que en el libro de Ruth lo dejaron como fulano. ¿Sí? Él quería no cumplir con la redención para que su nombre sea recordado por los siglos de los siglos, porque así están recordados de las familias, y su nombre no aparece acá. Y vos, que no quiso ser recordado, dijo, no me interesa hasta acá llegué, yo voy a hacer una parte de su familia, pero por amor estamos recordando hoy su nombre, a través del acto de redención de amor. Mire la parte final de la historia. En el versículo 13, vos dice, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a mí, bendito sea el Señor, que, guarda estas palabras, porfa, guarden estas palabras, no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel y que el hijo también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Y entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se cargó de criarlo. Y me parece muy interesante estas frases finales porque hace 2 semanas atrás vimos cómo habían 2 paralelismos de versículos, ¿no? El 1:20 y el 2:20. El 1:20 decía Noemí, ella les dijo, no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara,
que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Así estoy. Y en el 2:20 dijo a su nuera, bendito sea el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. O sea, esa amargura desapareció a través de la bondad del Señor. El Señor me ha amargado, y el Señor mostró su bondad. Y el corazón de Noemí cambió. Y hoy vamos a ver otro paralelismo también que me parece que es muy interesante que lo podamos comprender. El versículo 1:6 dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, ahora dándole alimento. Y en el 4:13 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Estas son las únicas dos palabras que hablan sobre la acción explícita de Dios hacia la historia de Ruth. Por eso esa frase de, por esas cosas de la vida, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque al final, en realidad, Dios no estaba obrando directamente, no hubo una voz de un profeta, no hubo nada. Si nos damos cuenta en toda la historia, todo esto pasó, pero Dios no se ha presentado así, y acá estoy yo, y yo voy a hacer esto. Y las únicas dos veces que lo hizo fue en el 1:6, que dijo que dándole alimento, que eso es, esa palabra, atribuye una acción intencional al ser, a Dios, y también acá en el último, 4:13, es una acción intencional de Dios que hizo que concibiera. Ahora, esa palabra, en hebreo, es la misma palabra. Es una palabra muy común en realidad que se ocupa muchas veces. Y es la palabra, que tuve que buscarla bien porque no creí que fuera esa palabra, pero es la palabra Natán. Como el profeta Natán, así mismo, esa palabra. Es muy interesante porque y significa dar, ¿sí? El dador. Y en hebreo, esta palabra de dar no es solo pasar un objeto como de una mano a otra, así, ¡pop!, te doy, sino que se busca que la expresión sea de entregar, conceder, establecer, designar, permitir, incluso se ocupa muchas veces para pagar. Más de 2000 veces se ocupa en el Antiguo Testamento, así que es una palabra común. Ahora, la fuerza de la palabra, Natán, está en que describe a Dios como el exclusivo ser que hace la acción, ¿sí? Cuando alguien solo hace esa acción, que nadie influenció y nadie puede ayudar a hacer esa acción. Y esto, por eso definimos como el gran dador, que nadie puede dar lo que Él da, ¿sí? Dios cuando ocupamos esa palabra es como que Él, el gran dador. Y se ocupa muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando en Génesis 2:7 Él dice que Él da vida, en Deuteronomio dice que Él da la tierra, en los mandamientos, Éxodo 24, Él da la ley, en Ezequiel 36 dice que Él da su espíritu, ¿sí? Esa palabra de da es como nosotros, en realidad una palabra muy común, pero está hablando como explícitamente que Él es el dador, el absoluto dador. Y por eso es muy importante esta palabra y por eso está el paralelismo. Porque es un concepto, y guarden esto, es un concepto puente entre lo que conecta a Dios con la humanidad. A través de el dar, la donación, el don. Ya sea vida, tierra, espíritu. Porque nadie puede abrir, hermanos, los cielos, en el capítulo 1, y dar alimento. Eso lo dio Dios. Y nadie puede ayudar a tener un hijo, sino que Dios hizo que concibiera. Es el Dios el que planifica y el que tiene el control. Y por eso es muy interesante que podemos fijarnos en Ruth y en Booz y en esta historia de amor, ¿verdad? Pero es muy interesante que al final de este capítulo nos fijemos y pensemos y nos metamos en los zapatos de Noemí, porque en el versículo 1:12, Noemí se lamenta y dice, si aún tuviere, le dice a sus nueras, si aún tuviere esta noche, un marido esta noche y también diera a luz a sus hijos. Y eso que le está diciendo, si yo te pudiera dar otro redentor, le está diciendo, ¿no? Porque si tuviera otro hijo, ellas podrían casarse con él, ¿o no? Entonces Noemí le dice, si yo te pudiera dar otro redentor,
no hay redentor para mí. No hay redentor para mí ni para ti. En el 1.6, en el 1.12, perdón. Noemí no tenía esperanza. Está diciendo, imagínate las cosas que tienen que pasar, que son casi imposibles para poder darte un redentor y que nosotros salgamos de este contexto que está afectándome a ti y a mí. Ustedes tienen mejor contexto, le dice, porque se pueden quedar acá con sus papás. Yo me tengo que devolver humillado. Tener un redentor, Noemí en el 1.12 dijo, es imposible. Por eso es muy curioso cuando siento que Dios le habla a través de estas mujeres y Noemí sí lo toma así. Déjenme creer que es así. Porque le dice a las mujeres, le dice, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Y estoy segura que Noemí recordó esas palabras y dijo, mira, yo pensé que no podía. Yo pensé que era imposible. Pero Dios es todopoderoso. Y mira lo que dice, porque dice que su nombre sea célebre en Israel. ¿Quién iba a ser su bisnieto? El rey David. Y dejémoslo hasta ahí porque después, imagínense quién iban a ser después. Que el niño también sea para ti, dice, restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Me encanta eso porque pensando que esa figura de que no existe para ella, no existe la posibilidad, le dice, yo te voy a restaurar tu amargura de corazón con ese niño, el Señor dice. Y va a sustentar tu vida. Y mira, y dice la otra parte, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Pero recuerda la historia que no fue tan así. Porque ¿qué le dijo Noemí a sus nueras? Hijas mías, vamos todas juntas. ¿O no? ¿O tengo otra? Dijo, váyanse. ¿Para qué? Váyanse. No me quiero ir. Váyanse. No, no quiero. Y una dijo, ya nos vamos. Le dijo, no, yo no me voy a ir. Y por eso la frase, ¿se acuerdan del 1? Que es tan poderosa. Y mira cómo se cumple acá. Si Noemí, y por eso digo estas decisiones humanas, ¿no? Que son tan como al aire, y podemos decir que, bueno, fueron tan aleatorias y tan humanas. Porque Noemí dice en el versículo, mira, en el versículo, en los primeros versículos dice, y no le insistió más. O sea, no le dijo, gracias querida Ruth, te amo. Dijo, ya, sí, veo que no la voy a convencer. Ahora, ¿de qué veo que está sorprendiendo? Dios cómo sorprende la vida de Noemí, la vida de Ruth, la vida de Boaz. Y cuando parece que todo terminó y como que la caja de sorpresa se ha terminado, no termina ahí. Porque en el versículo 17 dice, las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron, le ha nacido un hijo y lo llamaron Malón, Kelión. ¿Y por qué no? Porque fue aún más importante que eso. Le llamaron Obed, que es el padre de Isaí, el padre de Isaí y el padre de David. Y acá son las generaciones de Fares. ¿Se acuerdan de la historia de Fares? Rarísima. Padres Ram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí, Isaí de David. Y es interesante como que el redentor que no quiso que su nombre se perdió. ¿Se acuerdan el fulanito? Y perdió su nombre y el redentor que quiso perder su nombre se transformó en parte de la generación del mismo rey David. Padre de reyes. Generación de reyes importantes. Me imagino los escritores de Ruth cuando estuvieron ahí y que contaban esta parte de la historia y decir, imagínate todo lo que pasó Noemí, todo lo que pasó Ruth. Y mira, y pusimos acá al final que fue el padre de David. Imagínate el padre de David, tremendo. No saben que cuántos años después, cómo nos sorprende aún más. Es la generación de Jesucristo, del Mesías. David, sí, muy importante, pero del Mesías. Esas decisiones humanas, esa iniciativa de obediencia, provocó que fuera el Mesías a través de esa generación, de dos extranjeros, moabita
Booz, su madre era de Jericó. Sabrá, y aquí es donde juega mi mente, ¿no? Sabrá Noemí que la decisión de volver con una amargura tremenda en el corazón provocó el final de esa historia. Que decir, voy a volver humillada, triste, amarga, pero sé que Dios está allá. Eso lo cambió todo. Que dijo que voy a pasarla mal, sé que la voy a pasar mal, sé que estoy humillada, pero donde está Dios hay esperanza. ¿Sabrá la importancia de esa decisión? Y nosotros, hermanos, ¿sabemos realmente esa importancia de esa decisión? Porque los contextos no lo sabemos. No tenemos el final de la historia como Ruth. Y muchas veces nosotros estamos pasando momentos dificilísimos. Estamos pasando por el medio de la tormenta y que no se acaba nunca. Y usted me podría decir, sí, hermano, pero es que mi tormenta está hace 20 años. Mi tormenta, yo llevo 40 años con esto. ¿Sí? Te la doy. ¿Pero tú crees que Noemí sabía que engendró al rey David? Quizás murió y nunca lo supo. Lo va a saber en la eternidad. Por eso es importante que las decisiones, las iniciativas de obediencia a través de los principios de Dios, aunque sean estúpidas, aunque sean que no tienen un valor, que es una cosa que la vamos a pasar mal, pero si están designadas bajo Dios y vamos a ir a cobijarnos bajo las sombras de sus alas, lo hace todo distinto. Noemí, podríamos decir que representa la amargura de la vida, porque cuando parece que todo lo que amabas se derrumbó, ella dijo, Dios me ha llenado de amargura, pero al final podemos ver que Dios es la que la llena de bondad. Ruth representa, podríamos decir, una decisión de fe. Una extranjera, sin derecho, sin nombre en Israel, pero con la valentía de decir, tu Dios será mi Dios. Fue la fidelidad y aún en medio de la nada lo que abrió la puerta de esperanza. Y Booz representa el amor que paga el precio, ¿no? El que no estaba obligado, no ganaba nada, pero eligió redimir. Eligió entrar en la historia de una mujer arruinada para darle un futuro. Para levantar un nombre que estaba pagado. Y pagó con amor, y ese nombre fue inscrito en la historia de los redentores, hasta que nació el máximo redentor de todos. Y esto obviamente también nos apunta al verdadero protagonista de todo esto, ¿no? Nuestro Dios. Y todo esto nos apunta también a Jesús como el verdadero redentor. Es la figura. El que no solo se redimió con una herencia, no por tierra, sino que redimió nuestras almas. Nuestras almas. Así como vos amó a Ruth, nos amó a nosotros. ¿Qué ganaba Él con nosotros? Absolutamente nada. Y Él no pagó con monedas ni con tierras, sino con su sangre, con su muerte. Y Él no nos vio como una carga, sino nos ve como su iglesia hoy. Y si la amargura de Noemí se transformó en gozo, si la fe de Ruth se levantó, la fe de Ruth se levantó hasta ser madre de los reyes, el amor de Booz cambió la historia de muerte en una historia de vida, entonces nosotros también, al creer en Jesucristo, nuestro Redentor, somos transformados de muerte a vida. Y usted puede decir, sí, pero es que no tenemos la heredad. ¡Ja! Sí, hermano, no la tenemos. Ahora. Hay una heredad eterna. Pero ahora no. Falta. Porque va a volver el Redentor por nosotros. Porque el Señor es nuestro Redentor, hermanos, y el que restaura, el que te da un nombre, el que te da una herencia, el que nos da eternidad, y el que te da un derecho de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y mientras los nombres de los que dijeron que no podían redimir se olvidaron, nosotros a través del nombre de Jesús vamos a ser recordados. El nombre de Jesús es recordado por siempre. Él es nuestra heredad, es nuestro Redentor. Esa es nuestra genealogía. Ese Redentor va a morir y vamos a perder nuestra herencia, no porque nuestro Redentor es eterno.
y su poder es absoluto. Hermano, y para concluir, cuando miramos la historia de Ruth y Boaz, no vemos solo un relato quizás romántico o una antigua costumbre de redención. Vemos el reflejo, hermanos, de la obra de Dios, el corazón de un amor que paga el precio sin esperar una recompensa. Porque Boaz eligió perder su nombre y Dios le dio un nombre eterno en la genealogía del rey David. Y más adelante del mismo Jesús. Ese es el misterio glorioso de redención, queridos hermanos. Cuando hablamos de redención, es porque está dispuesto a perder. El que está dispuesto a perder, el que gana, el que entrega, recibe. El que se humilla, es exaltado. Y así como Noemí pasó, queridos hermanos, de amargura a esperanza, así como Ruth fue levantada de extranjera a madre de los grandes reyes, así también nosotros tenemos un Redentor mayor, que fuimos nada, somos nada. Y tu identidad puede ser tu dolor, tu pecado. Y tú dices, mis adicciones, mi contexto, esa es mi identidad. Pero el Señor dice, a través de mí, tu identidad es ser mi hijo. Si tú crees en ese Redentor, esa es tu identidad. Hermanos, y Jesús, nuestro Redentor, no nos dejó sin futuro. Y Él transforma nuestra ruina en plenitud, nuestra soledad en una familia y nuestra amargura en gozo. Por eso hoy podemos decir que con certeza, hermanos, que al igual que Ruth, al igual que Noemí, hoy día no estamos solos porque tenemos un Redentor. No estamos perdidos. Y cuando Ruth pensó que quizás Noemí pensó que había sido olvidada, el Señor le dijo, no tienes idea de lo que está pasando. Olvidada, no tiene idea. Sigue trabajando Dios. Dios no suelta las cuerdas. La pasó mal. Pero el Señor no se había olvidado de ella. Y el Señor no se olvida de ti, hermano. Así que recordando que tienes un Redentor y su nombre es Jesús. Y si tienes un Redentor, tienes esperanza. Y si tienes esperanza, tenemos vida. Porque la tenemos en Cristo. Y esa vida es una vida eterna. No se acaba. Hermano, le invito a seguir reflexionando sobre esto. Sobre Ruth, sobre la redención y cómo todo esto prefigura la redención en Dios. Y cada vez que ocupemos la palabra de Redentor, nos acordemos de esta historia y nos acordemos que tenemos un Redentor que tuvo que pagar el precio sin ganar nada, pero lo hizo por amor, movido por amor. Tengamos un momento de oración. Señor, que podemos llamarte nuestro Redentor. Gracias por tu palabra, primeramente, porque a través de tu palabra podemos conocerte. Gracias porque nos has dado redención, nos restauraste, nos rescataste, porque estábamos esclavos del pecado. Estábamos muertos y nos diste vida. Y tú nos pides que te llamemos Padre. Tú nos pides estar constantemente contigo, Señor. No lo merecemos. No tenemos nada que compensarte, Señor. No hay nada que podemos pagar. Y por eso solamente hay agradecimiento, Señor. Y en ese agradecimiento también te queremos obedecer. Y queremos que nos ayudes a poder tener iniciativas de obediencia basadas en tus principios, en tu mente, y poder en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, que sea dolor grato hacia ti, que sea para glorificar y honrar siempre tu nombre, Señor, el nombre del Redentor de nuestras vidas. Gracias, Padre, y ayúdanos a no olvidarnos nunca que tenemos un Redentor. Te dejamos todo, en el nombre de Jesús. Amén.